casa de pan, dice de él, pero es de pan, empanizar, empanar, la casa de los alimentos, especialmente pan, alimento, comida, nutriente, provisión, dice víveres. Gracias, hermano, aquí voy a aprender y le voy a enseñar inglés después. Granos para hacer pan, elaborar alimentos a partir de granos cereales. Entonces, en sí, el significado es casa de pan. ¿Cuándo les gusta el pan, hermano? ¿Sabe que en una dieta lo más difícil de dejar es el pan? Es el pan porque como que nuestro cuerpo desea tener pan. Y es una comida que llena. Si le dan una sopa, usted se puede comer como 5 platos de sopa. Pero si tiene una sopa y como 5 pedazos de pan, con una sopa se llena, hermano. Por eso en muchos restaurantes lo que dan mucho es pan, para que uno se llene y no vea que el plato es más chiquito que lo que usted pagó. Sigamos a Miquías 5:2 que dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí estamos hablando de Jesús, hermano. Belén recibía el nombre de Éfrata en el lugar designado para el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, que siendo la más pequeña entre las familias de Judá, de allí saldría el gobernante de Israel. Hermanos, nuestras casas quizás no son lo más grande, lo más bonito que pueda haber en el mundo, pero sabe que aunque siendo pequeña Belén, allí es donde fue escogido ese lugar para que allí naciera Jesús. Significa que no tienes que tú tener un palacio, no tienes que tener fincas para decir, oh, ahora sí puedo ser bendecido. Tú puedes ser bendecido en cualquier estado que estés, en cualquier lugar que estés. Ahora, toda clase de creyentes tendrá la oportunidad de una buena bendición si deja que entre ellos se tenga a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos quieren una buena bendición? Y vemos que todos vamos a tener esa oportunidad. No porque tú naciste en los United States o fuera de, no puedes alcanzar esta bendición. Tú puedes alcanzar esta bendición. Como dije anteriormente, no importa de dónde vienes, dónde estás ahorita, tú puedes recibir si dejas que entre tu casa esté Jesús como tu Señor y Salvador. Y haciendo eso, tú vas a experimentar el verdadero nacimiento de Jesús, el principio de toda paz y prosperidad. Está en tenerlo a Él como la roca de fundamento y como la piedra del ángulo, como el alfa y la omega, el principio y el fin. Hermanos, si hay una canción que cantamos que dice el centro de todo eres Jesús. Si sinceramente en nuestras casas ponemos a Jesús en el centro, nada puede ir contra nosotros. Porque de las manos de nuestro Señor, ¿quién nos saca, hermanos? Nadie. Él es todopoderoso. Entonces, si a Él lo ponemos como nuestro principio, nuestro fin, todo el centro de todo siendo Él, vamos a recibir las bendiciones que vienen con Él. Y Él quiere bendecirnos, amén. Y podemos tener paz y prosperidad. ¿Sabe que en el mundo hay muchos suicidas entre los ricos? Y yo me pongo a pensar, ¿por qué si tienen casas bonitas, tienen carros nuevos, tienen de todo, hermano? Pero ¿por qué se están matando? Porque no tienen paz. Y nosotros quizá no tengamos ni un porcentaje de lo que ellos tienen, pero sabemos que estamos prosperados en Cristo Jesús. Nosotros tenemos paz y nosotros no estamos pensando en matarnos, hermano. Porque sabemos que la vida que vivimos no es nuestra, le pertenece a alguien más, amén. Entonces, Él es el principio de toda paz y prosperidad.
Y lo tenemos que tener como fundamento, como el alfa, la omega, el principio y el fin. ¿Saben, hermanos, que si Jesús está al centro de todo de tu vida, tú vas a ser muy bendecido? ¿Cuántos dicen, yo quiero esa bendición? ¿Cuántos pueden decir, Jesús es el centro de todo lo que tengo y todo lo que soy? Gloria a Dios. Acompáñenme a Juan 6:35 y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Una de las verdades doctrinales es cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida, garantizando con ello que todo aquel que viene a Él no tendrá hambre y el que cree nunca tendrá sed. La casa que le tiene a Él no tendrá falta de nada porque es Él quien satisface todo. Hermanos, esa es una verdad doctrinal, que si nosotros lo tenemos a Él dentro de nosotros, nunca vamos a tener hambre porque siempre Él va a proveer. Y no nomás ando hablando de lo material, sino de lo espiritual, porque a veces no notamos que el Espíritu pide más de ese pan, de esa palabra de Dios. Y bien, el cuerpo físico estamos, dale, y empezamos a subirnos a ver cuánto pesamos y decimos, ay, 2 libras más esta semana. Pero el Espíritu dentro de nosotros dice, sí, tú 2 libras más, pero yo 10 libras menos. Porque alimentamos más el cuerpo físico que a veces lo espiritual. Y el pan que Jesús nos da, la palabra de Dios, que Él es el pan. ¿Cuántas veces estamos comiendo eso durante la semana? Solo los servicios. Solo el martes, viernes y domingo. Y quizás si venimos a ver la película el jueves del discipulado. Pero ¿cuántos andan recibiendo comida espiritual el lunes, el miércoles, el jueves y el sábado? Porque si el ayuno de mediodía a veces nos tiene con las tripas haciéndole guau, 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 guau. ¿Cómo estará el espíritu? Juan 6:27 dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En Juan 6:27 se hace mención de los diferentes tipos de comida por los cuales hay que trabajar. Hay un alimento que perece y otro alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre nos dará, porque a este ha marcado el Padre con su sello. Hay 2 tipos de comida, hermano. Uno que se trabaja, pero como la comida china, tú comes y a la hora te da hambre otra vez. Pero hay un pan que viene del Padre, que Jesús es. Y cuando lo recibimos a Él, decimos, así me gusta estar, estoy satisfecho. Y eso dura, hermano. Es para siempre, es para vida eterna, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen, yo quiero ese pan? Solo 3, hermano. Yo quiero ese pan. Gloria a Dios. Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sin trabajar tenía pan todos los días. Qué bonito fue eso, hermano. Que ni tenía que trabajar, nomás salía y empezaba a llover el pan. Porque el Señor hizo llover pan del cielo para que recogieran diariamente la porción de cada día, porque era el pan que el Señor había dado para comer. Y eso lo vemos en Éxodo 16:4. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Ellos tenían que ir todos los días y agarrar de ese pan. Si no, ahí le iban a rechinar las tripas. El versículo 15 dice,
al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era, y Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Ellos ni tenían que labrar para hacer este pan, hermano. Caía directamente del Padre. Él proveía el pan para el cuerpo. Y cuánto más Él no está dispuesto para darnos el pan que necesitamos adentro. Amén. Éxodo 25:30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Aquí nos enseña que en la mesa del lugar santo debía haber continuamente el pan de la proposición o de la presencia como ofrenda al Señor. ¿Cómo se podrá ofrendar este pan si no se tiene al que es la fuente del pan, a Jesús? Hermanos, nosotros tenemos que diariamente hacer eso, tener ese pan para poder dar. Pero ¿cómo vamos a poder dar ese pan a los demás, hermanos? Hay mucha gente en el mundo que no sabe de Jesús, tienen hambre de Él. ¿Y cómo le vamos a dar a ellos lo que ellos necesitan para saciarse si dentro de nuestras vidas ni está Él? Uno puede estar viniendo a la iglesia y calentando bien el asiento para el que sigue. Pero es algo nomás estar aquí, y otra cosa es escuchar la palabra, recibir el pan. Porque hay muchas veces, ¿cuántos, y no levanten la mano, pero cuántos han venido un servicio, salen y a los 5 minutos se les olvida lo que predicó el pastor? A ver, ¿alguien me puede decir qué predicó el pastor la semana pasada? El domingo pasado. ¿De qué predicó? ¿Alguien sabe? No predicó. Entonces, ese era lo que se llama un trick question, porque si alguien dice yo sé, mentiras. No predicó el pastor el domingo pasado. Pero ¿cómo andamos hablando? ¿Cómo es que nosotros podemos salir de este lugar y no retener ese pan dentro de nosotros? Entonces, cuando venga la gente que tiene hambre del Señor, ¿cómo les vamos a poder dar de lo que en sí dentro de nosotros no está? Es por eso que tenemos que seguir llenándonos de este pan y reteniendo ese pan dentro de nosotros. Ahora, nuestras casas deben tenerlo perpetuamente, sabiendo que esto ahora para nosotros es la palabra de Dios, que es el nutriente o alimento por excelencia de nuestra nueva naturaleza, a donde podemos ascensar cuantas veces así se desee, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, tal como Jesús se refirió al diablo en el desierto. Hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, necesitamos este alimento. Antes quizá tú decías, yo no necesito de la palabra de Dios, pero cuando tú viniste a los pies de Cristo y realmente el Señor hizo el cambio en ti y te hizo una nueva criatura, porque una cosa es nomás decir, oh sí, yo creo en Él, y otra cosa es que el Señor te cambie completamente. Cuando tú tienes ese cambio y eres una nueva naturaleza, necesitas vivir de algo, y es la palabra de Dios. Tú necesitas vivir de lo que recibimos aquí como palabra. ¿Se cambió la señal? Gloria a Dios. Se fue el satélite. Dice, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, cuando yo me voy de vacaciones, yo estoy pensando en la iglesia aquí. Porque yo como que yo necesito estar en la iglesia, aunque esté en momentos divertidos, yo sigo pensando, estamos en servicio. Ahorita están en el servicio ahí y ahorita acaba de terminar de cantar Martín, porque le gusta cantar 15 minutos más. Y yo me pongo a pensar qué está sucediendo aquí, porque como que ya el Señor me reprogramó a necesitar el estar en la iglesia. Yo no puedo ser como otros que dicen no voy a ir a la iglesia y se sienten bien. Yo me siento como que tengo esa necesidad. ¿Cuántos tienen esa necesidad? Solo 3, 4.
Ahora veamos algunos tipos de pan. Yo sé que les está dando hambre, hermano, hablar de pan y de pan y de pan. Deuteronomio 16:3 dice: no comerás con ella pan con levadura. Estas son unas cosas que tenemos que ver. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Aquí dice que se debe abstener a comer pan con levadura. Recordemos que la levadura es figura del pecado, que con un poco de ella puede contaminar toda la casa. Por el contrario, se nos indica comer por 7 días pan sin levadura, que es para santificación de nuestras vidas. La doctrina pura hace que nuestras vidas sean ministradas en restauración. ¿Qué dice aquí? Lo que dice es que si nosotros empezamos a mezclar las cosas del mundo entre las cosas de Dios, eso va a hacer que empezamos a tener pensamientos raros, hermano. Vamos a tener, porque un poco de levadura, que aquí es figura del pecado, si la empezamos a meter diciendo, bueno, a mi casa yo voy a dejar que primeramente entre la palabra de Dios, pero también voy a dejar que esto entre con la palabra de Dios. Esas cosas pequeñas son lo que destruye la viña. Esas cosas pequeñas que dejamos entrar. Quizás dijimos, pero es el santo que tenía mi abuelita y ella ya que se murió, lo voy a dejar entrar en la casa. Y empezamos a ver que cosas empiezan a suceder. Que uno empieza a decir, ¿será que hay una entrada por la mamá de Jesús? Empezamos a tener pensamientos raros, cosas así. Y decimos, ¿por qué? Pues porque dejamos entrar una contaminación. Dejamos entrar una levadura. Pero cuando la doctrina empieza a restaurar y a ministrar nuestras vidas, nuestras casas, empezamos a sacar lo que el Señor no le agrada. Empezamos a ver, y dice 7 días, ¿sabe que cuando alguien ha hecho lo que se llama un detox? ¿No? Es cuando uno come solo comida que no fue preparada en un lugar. Es algo solo comiendo fruta, vegetales que nunca se metió en vaso o en taza o algo así. Y cuando uno lo hace 7 días, queda livianito y suelto. Y es 7 días lo que le dicen que haga. Y en esos 7 días el cuerpo empieza a quitar toda contaminación que se queda adentro, porque muchas cosas se quedan adentro y se pegan. Y eso empieza a quitar todo lo malo del cuerpo. Y es 7 días un detox. Y mire que si dejamos que la doctrina nos empieza a lavar y nosotros empezamos a decir, Señor, yo sé que esas cosas no te agradan, y empiezan a sacar toda esa basura, todas las contaminaciones, vamos a empezar a ver la bendición de Dios. Vamos a ver una santificación en nuestras casas, en nuestras vidas. Y vamos a poder hacer cosas que quizá el mundo va a decir, wow. Si yo no sabía que tú podías hacer eso trabajando en ese lugar. Porque yo, hermanos, conozco a muchos hermanos aquí que tienen 10, 12 hijos, y con el salario de un hermano, todos los hijos crecen bien. Y hay personas en el mundo que haciendo 200,000 al año viven como pobres, porque todo en las tarjetas de crédito, todo en los carros, todo en los barcos y todo, y ni pueden vivir bien. No pueden dormir bien por la deuda que se meten. Pero aquí, hermanos, que el Señor los bendice. Y hoy doy gloria a Dios por eso, porque sé que esa provisión solamente viene de Él. No hay de otra manera que una persona puede vivir así, sin estar agarrado de la mano de Cristo. Amén. Amén. Sigamos. Isaías capítulo 30, versículo 20 dice: aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. Aquí también Dios da también el pan de escasez o congoja. El comportamiento de las casas pueden provocar al Señor
que este tipo de pan se pueda estar dando en las casas. A veces esto sucede, hermanos, porque nosotros nos ponemos mañosos. El Señor sabe que cuando todo está bien, muchos cristianos se van de las iglesias, pero cuando se les va el trabajo, rápido están al frente de la fila, diciendo: Señor, provéeme el trabajo. Sí, yo te di un trabajo y te fuiste, ahora espérate. Y a veces tenemos que recibir de este pan para que otra vez nos metamos al orden. Salmo 80, versículo 5 dice: les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. El enojo o ira del Señor hacia su pueblo puede hacer que mande a comer pan de lágrimas, el cual no será muy apetecido en las casas. Por lo tanto, está en los padres la oportunidad de evitar que esto se pueda dar. Aquí nos cayó a los padres, hermano. Aquí dice que es un pan de lágrimas. Si nosotros como padres no llenamos nuestras casas de la palabra de Dios, de Jesús, estamos en este ejemplo invitando un pan de lágrimas, de dolor. Eso es lo que se puede evitar. No estamos diciendo que tenemos que pasar esto, hermanos. Lo podemos evitar, pero tenemos que ser llenos de esa palabra de Dios. Tenemos que llenarnos, no nomás una vez a la semana, sino diariamente, porque el pueblo todos los días tenía que salir a recoger el pan que llovía del cielo. Amén. Otro enfoque al tema es considerar a nuestras casas como Belén. Y 1 Samuel 17:15 dice: pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Aquí vemos que se menciona a Belén como el lugar donde se apacientan los rebaños. El primer lugar de cuidado de la familia es la casa, procurando que en ella no falte lo necesario para el bienestar familiar, tal como lo vemos en Salmos 23, 1 al 2, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Entonces vemos aquí que el primer lugar de cuidado de la familia es la casa. ¿A dónde corren los niños cuando se lastiman? A la casa. Cuando ven a alguien ahí en el vecindario que se mira sospechoso, ¿a dónde corren? A la casa. No corren a la casa del vecino, corren a la casa propia, porque allí es el primer cuidado. Allí es donde ellos se sienten seguros. Ahora, recordemos también que en todo rebaño hay corderos y ovejas, por lo tanto también la atención varía para cada uno de ellos. A unos se les apacienta y a otros se les pastorea, como dice aquí Juan 21, 15 al 17, dice: entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y tercero le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, es por el inglés, hermano, téngame paciencia, porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces aquí vimos, hermanos, que a unos el Señor apacienta y a otros pastorea.
Unos necesitan paz, saber que están seguros. Porque las ovejas necesitan estar cerca de un pastor. Si no, se ponen muy nerviosas, tiemblan, hermano. No pueden ver más de una distancia muy corta. Y tienen que estar cerca del pastor. Y a otros se les pastorea, otros se les empieza a dar ese alimento. Otros necesitan la palabra de Dios, pero de una manera concreta, donde ya no nomás ya no están nerviosos. Ahora pueden estar al lado del pastor, pero necesitan más y más de él, se acercan más y más a él. Entonces, unos necesitan paz y otros necesitan esa palabra constantemente. Todos necesitamos la palabra, pero hay otros que necesitan un poco más de paz, hermano. Ahora, 1 Samuel 16:1 dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Aquí vemos que es en Belén donde se da el ungimiento para la activación de una tarea en el ministerio. Es el Espíritu Santo quien habilita y faculta con poder a todo aquel que depende de la palabra de Dios para instrucción de su vida. Hermanos, si usted desea un día ministrar, ser un ministro, primero tiene que recibir la palabra. Primero tiene que llenarse del pan de vida. Entonces el Señor lo puede habilitar, le da el poder hacer ese trabajo. Pero si usted no viene a los servicios, ¿cómo quiere predicar? Es como cuando nos dijo un día el pastor que uno que nunca venía en los servicios le dijo, yo quiero predicar. Pues nunca lo veía enfrente, nunca lo veía hasta asistir. ¿Cómo es que lo van a dejar predicar? Porque hay muchos que dicen, no, yo puedo predicar mejor, yo puedo decir cosas mejor. Sí, pero nunca recibió del pan. Nunca recibió de esa palabra, nomás cree la persona que puede hacerlo. Pero no nomás porque cree es que va a tener esa oportunidad. El Señor tiene que ser el que lo escoja. El Señor tiene que ser el que lo unja para activación de esa tarea. Si no lo hace el Espíritu Santo, uno por sí mismo no lo puede hacer. Yo no puedo venir y decir, hoy yo voy a ser el pastor. Es un desorden. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser el que activa a la persona y le dice, tú vas a ser pastor, pero aquí quizá no va a ser. Y el Señor te va a dar a ti esa habilidad, o quizá profeta o evangelista. ¿Qué sé yo, hermanos? Aquí necesitamos ser ministrados por todos los ministerios. Y lo somos. Pero de aquí van a salir ministros. De aquí van a salir gente que el Señor unja. Pero tienen que estar recibiendo ese alimento. Amén. Y es aquí en la casa de pan. David fue ungido para ser rey, y desde aquel día en adelante vino el Espíritu del Señor sobre él de una forma poderosa. Aquí veo, hermanos, que cuando el Señor a ti te unge, cuando tú recibes eso, tú tienes un poder. Tú lo haces de una manera donde tú estás seguro, porque tú fuiste llenado, se te dio ese pan de vida, y cuando se activó ese ministerio, tú dijiste, no, yo sé porque sé, y no hay duda. Porque dice ahí, fue sobre él de una forma poderosa. Sigamos a 2 Samuel 23, 13 al 14. Y dice, descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim.
David estaba entonces en la fortaleza mientras la guarnición, ¿se dice así? Guarnición de los filisteos estaba en Belén. Yo tuve que ver qué es esto en inglés. Y es fitting, es lo que es. Pero es que ellos andaban amarrándose a Belén. Es la traducción en inglés porque a veces el español se me olvida, hermano. Y vemos que los filisteos quieren hacer guarniciones en Belén para tomar control de ella. Es que se quieren aferrar a Belén. Pero estos son enemigos de las casas donde hay ministración de la palabra de Dios y lo hacen para tomar el control de algunas áreas. Guarniciones impiden o estorban para que este alimento pueda nutrir a los que se encuentran en las casas. Mira, hermano, el enemigo, cuando tú te empiezas a dejar que la palabra te restaure, cuando tú empiezas a dejar que Jesús sea el centro de todo lo que tú haces, el enemigo va a querer atacarte. Mientras tú estés en un estado donde no le das frente, el enemigo se queda quieto. Pero cuando tú te empiezas a fortalecer, empiezas a comer y el enemigo empieza a decir, esta mujer se está haciendo más y más fuerte, yo tengo que empezar a pelear. Es cuando empieza a tratar de tomar algunas áreas. Y esas áreas lo hace para impedir que tú sigas alimentándote. Ejemplo, tú empiezas a decir, Señor, yo tengo un hambre de más y más de la palabra de ti. Y de repente empiezan los juegos de fútbol exactamente los días de servicio. Y empieza a decir, bueno, no es malo perder un servicio porque hoy juega América contra Monterrey. Bueno, una vez al año no hace daño, ¿verdad? Y empiezas tú a tener una diferente mentalidad. Esos son estorbos que no dejan que tú recibas la palabra. Y a veces son pequeños, a veces no nomás es eso. Otro ejemplo sería, pero hoy es algo especial para un primo y tengo que ir. No estoy diciendo que no puedan ir a lugares, hermanos, por familia, porque hay cosas que suceden, pero tenemos que saber que eso le está tomando el lugar a que tú recibas más y más de ese pan. Y si tú estás consciente de eso, entonces tú tienes que saber, ok, quizá lo hago hoy, pero no lo voy a hacer todos los días. No todos los primos voy a ir a sus cumpleaños. No a todos los tíos, tías, y más como somos hispanos, hermanos. Ya le dije que hay hermanos que tienen 10, 12 hijos. Y los hermanos de ellos y hermanas de ellos van a tener unos 20 más. Allí se va a quedar fuera de la iglesia todos los días. 365 días va a tener ahí acumulados para no venir al servicio. Entonces tenemos que ver que hay cosas que se nos van a levantar y nosotros tenemos que estar conscientes de ellos. Para decir, no, yo tengo que alimentarme más. Yo tengo que destruir a esos filisteos, yo tengo que destruir a las cosas que quieren impedir que yo me alimente o yo me llene de esa palabra de Dios. Y quizá tú dices, no, voy a ir este día, pero cuando el pastor abra la puerta el domingo, yo voy a estar ahí, cuando la cierre, yo voy a ser el que cierro con el hermano Sainz. Entonces vamos a hacer todo lo posible para seguir siendo alimentados. Amén. En conclusión, hermanos, vimos que Betlehem se menciona en Génesis 35:19 como Belén, cuyo significado es casa de pan, empanizar, empanar, casa de los alimentos, especialmente pan, alimento, comida, nutriente, provisión, víveres, gracias hermano, granos para hacer pan, elaborar alimentos a partir de granos cereales, es el español. Es que me ponen tantas palabras, y más con los nombres de la Biblia, hermanos.
Hay uno que le decimos Nabu porque Nabucodonosor se dice muy difícil. También vimos que todas las casas de creyentes tendrán la oportunidad de una buena bendición si deja que entre ellos se tenga a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos hoy pueden decir, yo voy a tenerte a ti en el centro de mi casa? Ahora, tenemos que ver que estas casas que experimenten el verdadero nacimiento de Jesús, como la roca de fundamento y como la piedra del ángulo, como el alfa y la omega, vamos a empezar a ver esa paz, esa prosperidad en nuestras casas. Porque es el deseo de nuestras casas, hermano, que tus hijos estén en paz. No queremos hijos nerviosos en las casas. Queremos hijos que se duerman en paz, que sepan que estamos bajo la protección y la prosperidad de nuestro Dios, donde todo lo que ellos necesitan, ellos van a tener. No van a faltar de nada, hermanos. La palabra dice que si Jehová es nuestro pastor, nada me falta. No nomás nada me falta, nada me falta. En este momento yo tengo todo lo que necesito para poder hacer lo que yo tengo que hacer en Él. Él me ha capacitado con todo lo que yo necesito para hacer lo que Él necesita que yo haga. Amén. Una de las verdades doctrinales que vimos es cuando Jesús dice yo soy el pan de la vida, garantizando, mire hermano, yo quiero que vea esta palabra, dice garantizando con ello que todo aquel que viene a Él no tendrá hambre y el que cree nunca tendrá sed. Es una garantía. La casa que le tiene a Él no tendrá falta de nada porque es Él quien satisface todo. Esto para mí me da mucho gozo, hermano. Porque yo sé que si yo lo tengo a Él en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en todos los bienes que tengo, materiales y todo lo que tengo que hacer, Él si está en el centro, yo sé que Él me garantiza que nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Aunque quizá necesite esperar un día o dos, o una semana, yo sé que el Señor va a proveer todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Despierta al que está a su lado, hermano. Gloria a Dios. El gallo soltero es ese, ¿verdad? Es ese. Gloria a Dios. Hermano, el gallo un poquito más subido, por favor. Muy bien, hermanos. El tema de hoy es la casa del pan. Y como Eric lo mencionó al principio, el libro está a la venta en la librería. Si usted quisiera comprarlo, puede pasar ahí después del culto. Muy bien. La casa del pan tiene 3 aplicaciones, hermano. Belén pues tiene 3 aplicaciones para poder visualizar mejor esto. Una es la aplicación personal para nuestra propia vida, la otra es para nuestras casas donde vivimos y la otra es la iglesia. Entonces en el caso de nuestra vida como casa del pan, fíjese que en Belén fue donde nació Jesús pues. Entonces en toda vida, hermano, que desee ser casa del pan, tiene que nacer Jesús, tenemos que aceptarlo como Salvador, pues, tiene que nacer en nuestros corazones, así como nació allá en Belén. Ahora, la aplicación para nuestras casas particulares es que la casa del pan es el lugar donde se apacienta la familia. O sea que nosotros tenemos que hacer de nuestras casas una casa de pan, donde nuestra familia se apaciente, como decía Eric. Cuando tienen un problema, ¿a dónde corren? A la casa, pues. No vienen a la iglesia. No, corren a la casa. Ya ve que hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice que la casa es el castillo de todo hombre, ¿verdad? En inglés, la casa es el refugio, el castillo de todo hombre. Ya ve que, por ejemplo, cuando viene un terremoto, un tsunami, un twister, ¿cómo se dice twister en español? Un tornado. Ya se me olvidó el español, hermano. Cuando viene un tornado, ¿a dónde corre uno? A su casa. Se ve que a todos los agarra el tornado dentro de la casa. Y el tornado se lleva a la casa y ahí los deja sin casa. Y la gente ahí metida. Pero uno corre a su casa, pues. Cualquier cosa, uno corre a su casa. Me recuerdo que una vez iba mi esposa para la casa en su carro.
y ya cerca de la casa la paró un policía, se le puso atrás una patrulla y le puso las luces. Y dice que cuando ella miró para atrás y miró las luces, le dio tanto miedo, se puso nerviosa y aceleró más y se fue para la casa, hermano. Y el policía siguiéndole y se metió al parqueo de la casa, al driveway, se metió y ahí el policía, unos 2 bloques antes paró, porque el policía ya iba haciendo mucho relajo, pues paró. Y me llamó por teléfono. Me dijo, fíjese que el policía me paró. Yo ya estaba acostado durmiendo, hermano. Le dije, ¿sabe qué? Muéstrele su licencia, hombre, y oiga qué le dice. No, pero venga a ayudarme y saber dónde está. Le dije yo, estoy aquí a dos cuadras de la casa. Y salí yo, hermano, con mi gorro y mi pachama a ver así. Y mi esposa le dice, mire, él es mi esposo, Pero, ¿a dónde corre uno? Pues ese es el asunto, va a la casa, hermano. Uno corre a su casa, tenga hambre, sueño, lo que tenga, uno corre a su casa. Entonces, en la casa del pan, la aplicación que tiene para nuestras casas, que es el lugar donde se apacienta a la familia. Por eso ya ve, Eric decía que hay quienes necesitan paz. Entonces, en nuestros hogares nosotros tenemos que procurar que haya paz, porque ahí es donde la familia llega a descansar, pues. Ve que las esposas se enojan cuando llega el esposo porque llega solo a acostarse o a sentarse, pero es que ahí es donde uno llega a descansar, hermano. No hay otro lugar donde uno llegue a descansar, sino en la casa. Entonces, tiene que haber paz. Esa es la casa del pan aplicado a nuestra casa. Y en la iglesia, fíjese, hermano, que la casa del pan es el lugar en donde está el pan del cielo, pues, que solo tenemos que venir a recoger, como el maná que caía en el desierto, como decía Eric. Es aquí donde usted tiene que venir a recoger el pan del cielo. No es en su casa, ni es por usted mismo. Tiene que venir a la iglesia, es la casa del pan. Aquí cae el pan del cielo y usted solo tiene que venir a recogerlo. Eso es todo. Y la otra aplicación para la iglesia es que es donde está el pan de la proposición. Acuérdense que el pan de la proposición estaba en el templo, porque es aquí donde nos comprometemos con Dios, pues. En nuestra casa no nos comprometemos. En su casa, aunque usted me diga, pastor, no voy a ir a la iglesia, pero lo voy a mirar por internet, aquí en sabe, hermano. Viendo el internet se le va a atravesar una película, por ahí se va a quedar viéndose la película. Y va a decir a los hermanos, los miro el otro día del culto. Entonces, es aquí donde hay que venir a traer el pan, ¿ya se dio cuenta? El pan del cielo. Y es en este lugar donde el Espíritu Santo nos unge para habilitarnos para trabajar para Dios. A nadie, acuérdense que Samuel llegó a la casa de Elí a ungir a Belén, pues, a Belén, la casa del pan, a ungir a David. Entonces, no es en su casa, ni es por usted mismo, que usted se autonombre con una función de Dios. No, tiene que ser en la iglesia, porque aquí en la iglesia es donde el Espíritu Santo nos habilita, pues es decir, fíjese que no solamente tenemos que tener la aprobación del pastor, sino que tenemos que tener la aprobación de la iglesia, de que Dios nos llamó a predicar, o que Dios nos dio una función, o que Dios nos está usando en tal cosa. Pero muchos, mire, ellos mismos se nombran, o en su casa los nombran, y no es así, es en la iglesia donde está el ungimiento del Espíritu Santo. Tiene que ser a ojos de muchos, pues, para que Dios nos habilite. La unción del Espíritu Santo no es más que la habilitación que Dios nos da para una determinada función. Así es que es aquí donde está la unción del Espíritu Santo. ¿Comprende? Ahora, para que podamos visualizar esto nada más, hermanos, permítame, prepare sus preguntas. Hay unas características generales que tiene que tener la casa del pan. En primer lugar, fíjese que el pan no debe contaminarse con levadura. Es decir, la levadura es figura del pecado, y entonces es figura del pan adulterado, pues. Entonces, el pan es figura de la palabra de Dios. Entonces, no debe usted adulterar la palabra de Dios, hermano, porque entonces se arruina el pan. Se adultera la palabra de Dios cuando usted toma otras doctrinas, otras creencias, y las quiere poner aquí. Nosotros aquí tenemos nuestro pan del cielo. Allá a saber qué pan tendrán.
Acuérdense que estaban los gabaonitas que tenían pan mohoso, con moho, pues, pan arruinado. Entonces hay quienes tienen pan arruinado, doctrinas malas, pues, que no están en el orden de Dios, y usted las trae y las quiere poner aquí, no se puede. No podemos adulterar el pan. Dios nos dio a nosotros un pan, y ese pan tenemos que comer, ¿comprende? Entonces el pan no se debe adulterar. Y la segunda característica es que el pan se puede arruinar con la pobreza. Acuérdense que dice ahí, había pan de pobres, y con la tristeza, el pan de lágrimas. Entonces no debe usted nunca estar triste, sea lo que sea. Ve que por eso cuando alguien muere, nosotros cantamos, hermano, no lloramos. Y cuando yo miro a los dolientes a veces llorar, le digo, va, llore pues un rato, llórese, desquítese, porque es peor no llorar, se afecta el cuerpo. Pero ya lloró, va, ya, séquese las lágrimas, ahora póngase contento. Ya lo enterramos al otro día, ahora brinque, gócese. No que pasan, hermano, años y todavía lloran hermano, si se fue al infierno, se fue, ¿qué va a hacer? Ya no lo puede sacar de ahí. Si se fue al cielo, ya lo va a ver, gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer? No, pero es que me hace mucha falta. Pues ya lo enterró, ya estuvo. Así como le dijo Samuel a Saúl, o a David fue, ¿verdad? ¿Por qué sigues llorando a Saúl? Si ya se murió, hombre, ya Dios lo descartó. ¿Por qué lo sigue? Y aquel seguía llorando. ¿Era Samuel a David? No. ¿Samuel a quién? A Saúl, ¿verdad? ¿A quién estaba llorando Saúl? ¿Cómo es la cosa? Saúl se murió. Y Samuel lo estaba llorando, ¿verdad? Y Dios le va a decir, ¿por qué sigues llorando a Saúl si ya se murió, hombre? Y el profeta, fíjese, el pastor lloraba todavía a su oveja. Ya se murió. Sécate las lágrimas y que seguir adelante. Toma el cuerno, digo, de la Santa Unción y ve, ya tengo un nuevo rey. Ya ve que hasta Dios es así. Pues somos nosotros, hermanos, los querendones que todavía seguimos. Y no queremos soltar aquello. Ya se fue. Usted siga viviendo. Entonces la tristeza arruina el pan. ¿Comprende? Arruina el pan de Dios, pues. La tristeza, ¿qué otra cosa le dije? La pobreza. Usted no se tiene que sentir pobre, hermano. Conténtese con lo que tiene. Alégrese. Y si Dios ya no le da más, ¿qué va a hacer? Toda la vida va a estar diciendo, es que no tengo, es que soy pobre, nadie por mí. No tengo ni padre, ni madre, ni perrito que me ladre. Ay, Dios, hermano, qué desgracia. No, si no tiene, gloria a Dios, dele gloria a Dios. Usted alégrese porque tiene un Padre celestial y Él cuida de usted. Y nuestro Padre es tan sabio, tan inteligente, que nos da lo que necesitamos. Si usted no tiene más es porque no lo necesita. El día que lo necesite, Dios se lo da. ¿Comprende? Muy bien, entonces la pobreza y la tristeza arruinan el pan. Ahora, para finalizar, hay un enemigo que tiene la casa del pan, que es lo que puede arruinar la casa del pan. Y el enemigo son los filisteos. ¿Se acuerda de Goliat, verdad? Goliat era filisteo. Y fíjese que Goliat quiere decir desnudar. O sea que el enemigo, hermano, si nos quita el pan de Dios, nos desnuda, fíjese. Quedamos desnudos en el mundo espiritual, pues. Entonces tiene que tener usted cuidado con los gigantes, porque cualquiera que sea el gigante, ya ve, la pobreza, la tristeza, lo que quieren es desnudarlo a usted, pues. No, usted tiene que cuidar y amar la casa del pan. Amén. Muy bien, una pregunta, levante su mano. A ver, allá está la primera pregunta. Gloria a Dios. Sí, hermano pastor, sí, yo le iba a preguntar acerca de por qué dice aquí la Biblia que nosotros tenemos pan de escasez o de congoja o de lágrimas, pero usted ya lo contestó. Gracias, hermano pastor. Sí, pues, es un gigante, pues. Son los enemigos del pan de Dios, que lo que quieren es arruinarnos el pan. Las lágrimas, por eso las mujeres no lloren mucho. No es bueno llorar mucho. Y los hombres lloren un poquito. Tampoco no es bueno no llorar. Hay que llorar un poquito, todo con medida. Es decir, pues lo que quiero decirles es que hay cosas que hay que llorar porque duelen, pero ya las lloró, hermano.
ya no, ahora reincorpórese y siga adelante, pues, porque eso le va a arruinar la casa del pan. El pan se enmohece, se arruina con las lágrimas y se arruina con la pobreza. Entonces, no, usted dele gracias a Dios porque está comiendo el pan del cielo y eso lo mantiene a usted vivo, contento, alegre, sano. Amén. Otra pregunta, hermanos. Es que si no hay preguntas yo sigo hablando. A ver, hermana, muy bien. La hermana tiene una pregunta, a ver, sí. Usted decía que tenían que estar en la iglesia para ser ungidos, que en la iglesia iban a ser ungidos a las personas, ¿cierto? Sí. Entonces, en el caso de David, a él fueron hasta su casa a ungirlo Samuel. Sí, pero era Belén, pues. Podríamos decir que era la iglesia de David, es Belén, es la casa del pan. Porque el ungimiento, el Espíritu Santo no lo da en otro lado si no es por una autoridad. Entonces, es en Belén, la casa del pan, donde Dios lo unge a uno. Por eso esa parte es figura de la iglesia, pues. Porque es en la iglesia donde a través del visto bueno de una autoridad, Dios lo habilita a uno para trabajar. No es sintiéndose uno solo, o que uno se autonombre, o que alguien le haga el favor de llegar a la casa de uno a decirle, tú eres pastor, tú eres profeta, o tú eres... No, es en la iglesia a la vista de todo. Acuérdense que David recibió 3 unciones realmente, en su casa ahí en Belén, la otra en su tribu, delante de todos, y la otra delante de todo Israel. Entonces tiene que ser con el visto bueno de otras personas, pues. Uno es ministro con la aprobación de otros ministros. Si no hay otro ministro que lo apruebe a uno, es sospechoso. Por eso es que todo pastor tiene que tener su pastor, que es el apóstol. Todo ministro, pues sea profeta, maestro, tiene que tener su pastor, que es el apóstol. Y aún el apóstol tiene que estar en comunidad con otros apóstoles, que lo reconozcan como apóstol. Nadie puede reconocerse a sí mismo. Dice la Biblia, hablando del Señor, que no se llamó él a sí mismo, sino aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, es con el visto bueno de otra autoridad. Que aún el apóstol Pablo, que comenzó solo, tuvo que retirarse 17 años, a los 17 años regresó, y entonces a buscar la aprobación de los otros apóstoles, y entonces dice que le dieron la diestra del apostolado, entonces comenzó a predicar. Entonces es peligroso, ese es el orden de Dios, pues. Cualquiera puede nombrarse y decir, yo estudié, tengo un título y yo soy. Pues está bueno, pero y puede ser, cualquiera puede hacer lo que quiera. Acuérdense que en el universo hay estrellas fugaces, pues, como la que vimos anoche allá en el matrimonio, ¿verdad? La estrella fugaz es una estrella que se salió del orden y empieza a viajar en el universo dando vueltas para todos lados y va a topar con quien se le atraviese. Hay estrellas fugaces también en el evangelio. Hay gente que no tiene autoridad y empieza no tiene una órbita, pues no pertenece a un sistema solar, no está en el orden, y entonces empiezan a viajar por todos lados y se nombran pero un día de estos van a topar y se van a estrellar. Entonces es peligroso porque hay un orden de Dios, pues, y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, hermano, andar en el orden de Dios, no andar en desorden, porque eso todo lo hacen, todo el mundo anda en desorden. Nosotros tenemos que Dios nos llamó para meternos al orden divino de Dios, y es ahí donde tenemos que aprender a caminar, pues. Es cierto que cuesta, hay límites, hay restricciones, y eso es lo que no le gusta a muchos, pero hay que caminar. Por eso miren cuántos cantantes hay que andan cantándole a Dios solos, ¿por qué andan cantando solos? ¿Por qué no tienen a su pastor? Si el ministro de alabanza, fíjese que es un ministro que tiene que trabajar bajo la autoridad de un pastor o de un apóstol. ¿Pero por qué andan esos solos ahí? Porque se salieron del orden, no quisieron la autoridad, no quisieron tener una autoridad que les estuviera diciendo, mire, esa letra está mala, no está buena, arréglenla. Se cansaron de eso y dijeron, ese pastor ya todo lo arregla, todo lo cambia, ni música sabe, y se van. Y empiezan a cantar allá un montón de desgracias y tristezas y solo ministran puro dolor y muerte, porque se salen del orden. Entonces es peligroso.
Hay un orden en el que tenemos que caminar, pues. Y entonces siempre se va a necesitar esas 3 confirmaciones, así como en el caso de David. ¿O Sí, confirmaciones? no necesariamente, figuradamente se dan en la iglesia, pues. Uno es aprobado por su autoridad en su casa y después por todo el pueblo de Dios a nivel de otros países, de otras naciones. Pero todo comienza en la casa, pues, en la iglesia. En este caso, ahí la casa de David o de Elí, que está en Belén, es figura de la iglesia. Entonces, diríamos que todo comienza en un grupo de trabajo que uno tenga en la iglesia. Por ejemplo, si tú estás en la alabanza y el que dirige la alabanza te oye cantar y te pone a cantar sola y tú empiezas a dirigir, esa es la primera aprobación que tú recibes. Entonces el que dirige la alabanza me viene a decir: mi hermano, fíjese que a Nancy la puse a cantar y que bien dirige. Entonces vengo yo y ya te oímos y después, entonces tú recibes la aprobación y después ya recibes la aprobación de toda la iglesia, ¿comprendes? Es decir, pues le caes bien a todos y todos ven en ti una gracia para hacerlo y todos dicen: ve qué don tan bonito. Y entonces así, esa es la aprobación, pues, el reconocimiento de que alguien sabe funcionar en esa función y es necesario. Nadie puede decir: no, yo mejor canto solo porque ahí no me dan oportunidad. Es cuando se vuelven estrellas fugaces, pues, y lo que hacen es dañar más la obra de Dios que edificarla, porque todos desean ser como ellos, pues, porque dígame usted, ¿a quién no le gusta andar sin autoridad? Comenzando con las esposas. Ese es el lío eterno, pues, que desde Eva, que se quiso quitarle la autoridad encima y mira dónde nos llevó. Los hijos, peor, no se diga, hermano. Miren, la escuela no quieren autoridad, no quieren maestros. Los habitantes de una nación no quieren presidente, no quieren policía. Y andan viendo cómo engañan a los policías, cómo los insultan, cómo los ofenden para que se vayan. Es un lío, nadie quiere autoridad. Entonces, ese es el lío eterno, pues. Pero hay un orden de Dios en el que tenemos que reconocer autoridad, someternos a la autoridad, caminar bajo autoridad, y eso es lo que cuesta. Muy bien, otra pregunta: si hubiera, hermanos de la alabanza, pasen aquí por favor, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios, hermanos. Si hubiera otra pregunta, levante su mano, si no sigo hablando. ¿Quiere que me calle? Levante la mano. Decir: no, pastor, ya no nos torture, por favor. No tengan pena, hermanos. A ver, pónganse de pie entonces, si no hay más preguntas. Gloria a Dios, porque hubo 2 preguntas hoy.